¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener la clase de forma asincrónica, por lo tanto ustedes visualizarán este video completo y basado en él van a trabajar ustedes la parte de ciertos ejercicios. Entonces veamos este ejercicio que lo que nos dice es lo que nos quedó pendiente la semana pasada. Utilizar la ecuación general, en este caso, del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si nosotros podemos visualizar, dice que un auto se encuentra ubicado. Entonces, la ecuación general a nosotros nos la dan para que nosotros la podamos utilizar cuando yo ya no me encuentro en la posición donde el auto inició el movimiento, sino que yo me encuentro en una posición diferente. Entonces yo me encuentro en una posición inicial, pero ahí se empezó a cronometrar el movimiento, pero ya hubo un movimiento previo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nosotros nos piden, en este caso, que existe una posición inicial de 35 metros. Entonces yo tengo una posición inicial que yo ya estaba a 35 metros de donde posiblemente se inició todo el movimiento. Pero entonces, ¿por qué aquí no va la posición inicial? Porque hasta acá se empezó a cronometrar todo, ¿verdad? Entonces dice que un auto está ubicado en la posición X inicial igual a 35 metros y en un tiempo inicial igual a 12 segundos. Determine la posición final, ¿verdad? Si el movimiento termina en un tiempo de 32 segundos, sabiendo que todo el trayecto lo realiza con una velocidad, en este caso uniforme, de 50 metros por segundo. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de encuentre la posición final, quiero que nosotros veamos lo siguiente, pues. Nos van a pedir la posición final, pero miren desde este punto, o sea, nos están pidiendo toda esa línea roja. ¿Y cómo es posible si yo no sé nada de acá? Bien, yo lo que puedo saber es que ya me desplacé 35 metros y que ya transcurrieron 12 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces nosotros ya no solo calculamos el trayecto que es desde la posición inicial hasta la posición final, sino que, por ejemplo, desde una posición X prima, llamémosle, ¿verdad? ¿Sí? O sea, desde donde se supone que debió empezar el movimiento. Pero hasta este punto alguien empezó a cronometrar, pero en este caso ya nos indicaron que se había movido 35 y que se había movido 12. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que nosotros simplemente colocamos la parte de nuestros datos. En este caso, nuestros datos son varios ahora. La posición inicial, que sería de 35 metros. El tiempo inicial, que serían de 12 segundos. La parte de la velocidad, que sería la parte de 50 metros sobre segundos. Tendríamos un tiempo final, que sería en este caso de 32 segundos. La incógnita no es otra cosa que lo que nos preguntan, que es la posición final. Entonces acá es donde ya tiene sentido esta ecuación general. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la posición final en función de todo lo demás. Entonces yo ya tengo que la velocidad son 50 metros por segundo multiplicado por el tiempo final, que son los 32 segundos, menos el tiempo inicial, que serían los 12 segundos, más la parte de los 35 metros, ¿verdad? Entonces la posición final no es otra cosa que los 50 metros, en este caso por segundos, multiplicado por esta resta, que serían 20 segundos, y a eso le vamos a sumar la parte de 35 metros. Si ustedes toman su calculadora y realizan esta operación, ¿verdad? ¿Qué nos daría? Podríamos venir y decir que eliminamos la parte de segundo con segundo y 50 por 20, eso me da 1000. 1000 que 1000 únicamente en este caso me quedarían metros, más 35 metros. Analicemos esto antes de dar una posición final. Esta expresión de acá es entonces la distancia desde los 12 segundos hasta los 32 segundos.
y los 35 metros es la distancia que se recorrió previamente. Por lo tanto, toda la distancia en línea roja, desde donde se tuvo que haber empezado el movimiento, es de 1035 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces ese es mi resultado. ¿Cuál sería entonces la parte de mi respuesta? La respuesta ya la tengo anotada acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la posición final del auto, acá pues yo tengo la parte de que se había separado eso, ¿verdad? Entonces la posición final del auto es de 1035 metros del origen, ¿verdad? Entonces con esto nosotros ya le damos uso a la ecuación general. Entonces la ecuación general se utiliza cuando en este caso yo ya tengo el trabajo con posiciones. Entonces cuando trabajamos con posiciones, entonces ahí sí ya puedo utilizar la ecuación general. Y por lo regular se utiliza cuando yo ya estoy cierta cantidad desplazado de una posición que aparentemente debe ser la inicial. Pero como no se cronometró el tiempo hasta que ya estoy en esta posición, entonces por eso es que acá se vuelve mi posición inicial. Entonces espero que esta parte se comprenda, ¿verdad? Acá es álgebra. Misma variable, son términos semejantes, por eso se restaron. Acá, ¿por qué eliminé? Porque segundos están en la parte de arriba y acá están en la parte de abajo. Entonces, 10 dentro de 10, por ejemplo, me da 1. Entonces, y dividido m, pues me sigue dando la parte de m, que son solo metros. Otra vez términos semejantes y me da esta expresión. Muy bien, entonces, de esta forma se aplica la ecuación general. El tema del día de hoy es específicamente la parte de la gráfica posición versus tiempo. La gráfica posición versus tiempos en el movimiento rectilíneo lo que me da como resultado es la velocidad, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a verificar acá en esta gráfica es la parte de la velocidad. Entonces les quiero plantear lo siguiente, pues esto es un plano cartesiano. Pero este plano cartesiano ya no va a llevar, por ejemplo, acá va el eje Y, acá va el eje X. No. ¿Por qué? Porque este plano cartesiano va relacionado a la posición y al tiempo. Entonces, la posición va en el donde debería ir el eje Y, que se le llama eje de ordenadas, y el tiempo va sobre el eje X o el eje de las abscisas. ¿Qué sucede en este punto? Que nosotros pues le colocamos la simbología, miren, X y T para la parte de posición y tiempo, y acá dentro de paréntesis nos vemos obligados a indicar en qué se mide. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy midiendo la distancia en metros y la parte del tiempo en segundos. Entonces, ¿por qué no hay una parte izquierda, ¿sí?, en esta gráfica? Porque nos recordamos que, por ejemplo, acá está todo lo positivo, acá está todo lo negativo, acá lo positivo y acá otra vez lo negativo. Y el tiempo no tiene cantidades negativas, por eso es que no hay ningún segmento, no hay ninguna parte del lado, en este caso, izquierdo, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué la distancia o por qué esto si hay positivos y por qué si hay negativos? Porque hagamos de cuenta que una cantidad, nosotros podríamos decir, ¿verdad?, que por ejemplo si yo avanzo 30 metros, ¿verdad?, pero por ejemplo retrocedo 40, entonces yo ya quedo 10 metros atrás de donde inicialmente pude haber comenzado. Entonces por eso es que existe la parte de, en este caso, cantidades negativas, ¿verdad? Lo único que me van a representar es que yo me quedé, por ejemplo, si este es mi punto inicial y yo estoy avanzando hacia la derecha, entonces yo estoy subiendo. Pero ¿qué pasa si yo me paso, o sea, cuando regreso me paso del punto inicial? Quiere decir que entonces yo quedé en cierta posición atrás de donde empecé a moverme, ¿verdad? Entonces, esta gráfica va a tener sentido si y solo si nosotros lo asociamos a un movimiento. Entonces, quiero que prestemos atención a lo que yo pueda dibujar, ¿verdad? Del lado, de este lado de la pantalla, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a dibujar, en este caso, un movimiento, ¿verdad? O sea, algo que
posiblemente se esté moviendo un auto y lo voy a ir graficando acá. Entonces espero que ustedes me comprendan perfectamente esta parte. Entonces hagamos de cuenta que hay un primer tramo, voy a tener un segundo tramo, un tercero, un cuarto, vamos a agregarle un quinto tramo, ¿verdad? Si es posible, tal vez agregamos un sexto tramo en este recorrido, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Entonces voy a dejarlo ahí como opción. ¿Qué es la primera o cuál es el primer movimiento? Me dicen que un auto, entonces yo les voy a ir narrando todo esto y ustedes van a ir viendo cómo se refleja. Entonces me dicen que un auto, por ejemplo, avanza, en este caso, 20 metros. Entonces me dicen, miren, avanza 20 metros en únicamente 2 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que hago yo con esta parte? La parte del desplazamiento lo vemos verticalmente y la parte del tiempo lo vemos de forma horizontal. Entonces, nosotros nos vemos obligados a buscar al 20, ¿sí? Y nos vemos obligados a buscar al 2. Donde se intersecten, yo voy a hacer una recta. Y esa recta lo que me representa a mí es a la velocidad. En el tramo 2, ¿qué me van a decir? ¿O qué me dicen? Me dicen que este auto, por ejemplo, sigue avanzando, ¿verdad? Sigue avanzando. Solo que ahora me dicen, mire, este auto, por ejemplo, está avanzando 40 metros durante 6 segundos. Entonces nosotros ya tenemos que visualizar lo siguiente. Este punto, ¿sí? Estos puntos de acá se convierten en los nuevos ceros. ¿Qué quiere decir eso? Que como este auto avanzó 40, entonces yo estoy acá, pero hagamos de cuenta que esto es 0. Entonces miren, avanzó 10, 20, 30 y 40. O sea, ¿hasta dónde avanzó? Hasta 60. Estaba en el segundo 2, ¿verdad? Y avanzó 6 más. Entonces yo podría decir, bueno, este se convierte en 0. O simplemente decir este es 2, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que seguir avanzando? 6, o sea que llego hasta el 8. O simplemente decir, bueno, este se convierte en 0, 2, 4, 6. Entonces nosotros tenemos que venir y unir la parte que nos corresponde en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Que sería la parte de 60 con la parte en este caso de 8. Entonces miren qué sucede. Esto de acá ya sería otra vez la gráfica de mi velocidad. ¿Qué me dicen en el otro trayecto? ¿Qué me dicen? Que por ejemplo acá se detiene. ¿Sí? Se detiene y se detiene durante 2 segundos. Entonces, ¿por qué no me dicen avanza? Porque obviamente cuando está detenido no puede avanzar. Pero sí me dicen que se detiene durante 2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a seguir en la misma posición. Miren, va a seguir en la misma posición. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 2 segundos. Estaba en 8, ahora pasa a la parte de 10 segundos. Entonces nosotros nos recordamos que habíamos hablado que, por ejemplo, una velocidad 0 o la ausencia de velocidad se refleja en este caso con la parte de una línea completamente horizontal. Entonces yo acá quiero hacer una línea horizontal. Ahí está, ¿verdad? Una línea completamente horizontal. Entonces eso me genera a mí la ausencia de cierta velocidad. Ahora bien, hagamos de cuenta que esta persona pues ya llegó a ese punto, se detuvo, se recordó, ¿sí? Que tenía que pasar trayendo algo, ¿verdad? Después de donde salió. Entonces dice que retrocede o regresa. Aquí es muy importante este concepto, que retrocede o regresa. Veamos la parte de 50 metros en 4 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues como estamos retrocediendo, ya no seguimos avanzando hacia arriba, sino que ahora vamos a avanzar hacia la parte de abajo. Entonces, miren, usted está en 60 y retrocede 10, 20, 30, 40 y 50. O sea, usted llega hasta 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos al segundo 10 y ¿qué es lo que vamos a buscar? 4 segundos después de donde estaba. Entonces, estaba en 10, quiere decir que llegó hasta la parte de 14. Entonces miren qué sucede acá, que esto se ve reflejado de esta forma, ¿verdad? Ese retroceso se ve reflejado como un descenso de la velocidad, como una velocidad negativa.
¿Qué sucede? Hagamos de cuenta que en este punto no encontró lo que él estaba buscando, sino que le dijeron, mire, estaba acá, pero se lo llevó tal persona. Y esa persona vivía, ¿sí?, digamos, más lejos de donde él lo había empezado. O sea que él vino y, por ejemplo, podríamos nosotros plantearlo de esta forma. Él volvió, ¿a qué? Volvió a retroceder y en este caso, por ejemplo, retrocedió la parte de 30 metros, ¿sí? Retrocedió la parte de 30 metros en 2 segundos. ¿Qué quiere decir eso, el retroceso? Pues otra vez, estaba en 10, ¿verdad? Ese 10 se convierte en 0, entonces aquí tendría 10, 20 y 30. O sea, retrocedió hasta menos 20. Entonces buscamos el menos 20. ¿Durante cuántos segundos? Durante 2 segundos. Por lo tanto, llegaría hasta la parte de 16. Entonces, miren, acá lo que la gráfica nos está diciendo es que esta persona ya se pasó de donde estaba, de donde inició. Hagamos de cuenta que tipo inició en Rabinal, ahora ya se pasó a la parte de Cubulco, ¿verdad? Porque ya retrocedió más de donde había iniciado. Y por último, hagamos de cuenta que ya encontró lo que necesitaba, entonces volvió a regresar hasta donde le corresponde, ¿verdad? O hasta donde él debía estar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él, por ejemplo, nos van a plantear ahora que avanzó 80 metros, ¿sí?, en la parte de 2 segundos. Entonces, miren, 2 segundos llegaría hasta el 18. ¿Y qué es lo que sucede si avanza 80 metros? Pues que estaba en 20, sería el nuevo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y volvería a llegar hasta el 60, miren. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que avanzaríamos en esta forma, miren. Entonces, este auto lo que hizo fue subir nuevamente esta cantidad, miren. Entonces, ahí ya se ve reflejada una gráfica. Pero, ¿qué es todo el movimiento que hizo el auto? Avanzó 20, luego avanzó la parte de 40, se detuvo, luego ¿qué pasó? Retrocedió 50, retrocedió 30, ¿y qué sucedió después? Avanzó los 80 otra vez, ¿verdad? Entonces, este movimiento hizo en realidad el auto, ¿verdad? Y esto es lo que lo refleja, ¿ya? Entonces, para que tengamos nosotros esta parte y esta concepción de esta gráfica. Entonces, ahora les toca a ustedes una pequeña actividad. ¿Qué actividad? Entonces ustedes ahora van a realizar, ¿verdad? Y esto va a ser la primera tarea que me van a adjuntar en la parte de las actividades del día de hoy. Entonces, ¿qué es la primera actividad que van a hacer? Ustedes van a hacer esta simulación. Entonces pueden tomar de referencia el mismo plano que yo acabo de hacer, solo que le vamos a agregar 2 segundos más. O sea que su plano, el plano que usted va a realizar, va a ir de 0 hasta 20 segundos. ¿Y qué es lo que yo necesito que ustedes visualicen? Es que hagan la gráfica. Obviamente acá solo hay puntos de referencia para que ustedes vean de que avanzamos y retrocedemos. La parte de la distancia de Rabinal a Salamá nos dicen que es 20 metros. Esto obviamente es algo, digamos, ilógico, pero lo que nosotros queremos en este punto es que nosotros trabajemos la parte de la gráfica. No importa si las medidas están o no están en la parte de la escala. Entonces visualicemos esto, miren. Nos hablan de que hay un primer movimiento de Rabinal a Salamá. Entonces Rabinal puede ser el punto 0, ¿verdad? O sea, puede ser el origen. Tenemos nuestro plano cartesiano, acá está Rabinal. Entonces usted se empieza a mover a Salamá, entonces recorre 20 metros en 2 segundos. Entonces lo que yo quiero es que usted vaya haciendo su gráfica, ¿verdad? Que usted vaya haciendo la parte de la gráfica. Y en este caso, después nos dice, miren, que luego dice que avanza hasta San Jerónimo. O sea, ¿dónde estaba? Estaba en Salamá y avanza hasta San Jerónimo. Luego dice que de San Jerónimo regresa a San Miguel. Entonces este concepto es para que ustedes vean. Está la parte de Rabinal, luego está San Miguel, Salamá, San Jerónimo. Entonces ustedes vayan viendo que avanza, que sigue avanzando, que regresa, ¿verdad? Entonces para eso es esta parte de colocar los municipios. Y luego nos dice que se detiene y luego se va hasta Cubulco. Entonces, ¿dónde estaba? En este caso, estaba en San Miguel, ¿verdad? Y luego regresa hasta Cubulco. Entonces acá están los datos, ¿ve? De los tiempos que este se hace, ¿verdad?
para que ustedes los puedan tener y puedan ir avanzando en su gráfica. Entonces, en este caso, acá, ¿por qué no hay ningún, por qué solo está el tiempo? Porque únicamente se detiene, o sea, no avanza, ¿verdad? Entonces, miren, acá están todos estos datos, ¿de acuerdo? Mire acá, otra vez solo vuelve a ver porque se detiene. Entonces, con esto yo necesito que ustedes hagan su gráfica. ¿Qué es lo que les puedo decir? Que, por ejemplo, cuando me dicen avanza, entonces me va a quedar una gráfica como esta. Cuando me dicen que regresa o retrocede, la gráfica se vuelve así. Cuando se detiene, pues es una línea completamente horizontal, que hay ausencia de velocidad. Entonces, esto lo realizan ustedes, por favor, esto lo realizan ustedes. Y sería, digamos, la primer tarea que tendrían que hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes esta gráfica me la van a adjuntar como parte de la tarea del día de hoy. Entonces yo voy a habilitar en la plataforma un espacio para que ustedes puedan, en este caso, subir esta actividad. Ahora bien, cuando ustedes terminen esto, después de que termine la clase, pueden preguntarme porque yo les puedo mandar la gráfica para que ustedes comparen, ¿verdad? En este caso yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Entonces ustedes me pueden mandar la gráfica que ustedes hicieron con la gráfica que yo les voy a mandar. Entonces nosotros podríamos ver ahí, mire, se confundió, por ejemplo, en el tramo de San Jerónimo a San Miguel, ¿verdad? Lo importante acá es que nosotros aprendamos a realizar, a interpretar un movimiento a través de una gráfica, ¿verdad? Entonces, esto ya se los planteo yo acá, ya ustedes lo podrán realizar y cuando ustedes ya lo terminen, pues lo escanean y va a ser la primera actividad que me van a subir. La segunda actividad es ya no tener, en este caso lo que yo voy a hacer ahora es ya no tener esta narración, sino que directamente tener la gráfica. Y a partir de la gráfica empezar a obtener ciertos resultados. Entonces a eso es a lo que voy a pasar yo ahora. Solo me dan un segundo. Creo que no copié la parte de esta gráfica. Entonces voy a tomar esta gráfica, ¿verdad? Y a partir de esta gráfica nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a trabajar. Solo que acá voy a dejar siempre en metros por segundo. Entonces voy a quitar esta parte, vean, de que dice acá kilómetros. Y solo voy a dejar la parte de que la distancia se mide en metros. Y que el tiempo en este caso se va a medir en lo que viene siendo la parte de los segundos, ¿verdad? Entonces en segundos. Muy bien, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que entonces nosotros tenemos la parte de las unidades, ¿verdad? De las unidades, en este caso en segundos, ¿verdad? Y acá tenemos la magnitud de la posición y el tiempo. ¿Qué sucede en este caso? Que nosotros podemos venir y visualizar lo siguiente. Por ejemplo, acá nos pueden pedir a nosotros, mire, indique los intervalos donde la velocidad es cero. Entonces, cuando me digan, indique los intervalos donde la velocidad es cero, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que yo indique, por ejemplo, de qué segundo a qué segundo la velocidad es cero. Entonces, si nosotros nos recordamos bien del concepto, la velocidad es cero donde yo tenga una recta completamente horizontal. O sea que la respuesta para esa pregunta, si ustedes gustan, pueden escribir las preguntas, ¿verdad? Para tener como que su banco ya de datos. Por ejemplo, indique el intervalo donde la velocidad es cero. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Los intervalos se pueden dejar escritos dentro de corchetes y coloco el tiempo inicial y coloco la parte del tiempo final. Así sería un intervalo. Entonces, ¿dónde o cuando nos dicen indique el intervalo donde la velocidad es cero? Pues sería este intervalo de acá, de 6 a 8 segundos, porque solo ahí tengo una línea horizontal. Entonces, esta sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, yo lo estoy interpretando ya con la gráfica. Por ejemplo, indique los intervalos donde la velocidad es positiva. Esta ya sería otra pregunta. Entonces, miren, la velocidad es positiva de donde pasa de un punto inferior a un punto superior. Entonces, miren, tenemos estos dos intervalos. Tenemos este de acá y tenemos este último de acá. Entonces, yo los voy a subrayar
¿verdad? Para que los tengamos de mejor forma. Entonces miren acá, este otro intervalo de acá, este intervalo de acá y este último. ¿Cómo puedo dejar la respuesta? Pues dejo intervalo por intervalo. Entonces, ¿cuáles son los intervalos donde la velocidad es positiva? Pues ya usted empieza, que es de 0 segundos a 2 segundos. Ese sería el primer intervalo. El segundo intervalo sería de 2 segundos a la parte de 4 segundos. De ahí me paso hasta la parte de 8 segundos a 10 segundos. Y finalizo con la parte de 16 segundos hasta 18 segundos. ¿Verdad? Entonces miren, todos esos intervalos hay que dejar, ¿verdad? Todos esos intervalos hay que dejar porque en todos ellos la parte de la velocidad es positiva, ¿verdad? Ahora bien, otra pregunta podría ser, mire, indique los intervalos donde la velocidad es negativa. Entonces la velocidad es negativa en los intervalos donde pasa de una posición, digamos, mayor a una posición menor. Entonces, acá sería negativo, acá también y acá también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces yo podría dejar indicada la parte de los intervalos como del intervalo de 4 a 6 segundos, de 10 a 12 segundos, ese sería otro intervalo. Luego de 12 a 14 y finalizamos con el intervalo de 14 a la parte de 16 segundos. Y con eso tengo la respuesta, ¿verdad? Ahora bien, vamos a plantear ya dos últimas cosas. Por ejemplo, nos pueden pedir cuál es la distancia total recorrida y cuál es el desplazamiento total recorrido. Entonces, voy a hablar del desplazamiento, que es lo más rápido que nosotros podemos encontrar. Cuando nos hablan que es el desplazamiento de todo el recorrido, tendría que ser lo siguiente. ¿Cómo tendría que ser? Pues tendría que ser, por ejemplo, yo tengo mi posición inicial y busco mi posición final, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo una ecuación del desplazamiento, es posición final menos posición inicial. ¿Quién es mi posición inicial? La posición inicial en este caso sería donde yo empecé a moverme. Entonces, la posición inicial sería la parte de 0 y la posición final sería, en este caso, disculpen ahí, sería la parte de menos 30, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, entonces yo vendría y sustituiría, ¿verdad? Posición final, menos 30 metros. Posición inicial, en este caso, 0 metros. Hago esa operación y me queda un total de menos 30 metros. Este es mi desplazamiento. Lo puedo visualizar también en el último punto e irme hasta donde termine, que es la parte de menos 30, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo la respuesta para esto, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería lo que yo tendría que hacer para la parte del desplazamiento. Ahora, para la parte directamente de la distancia, pues la distancia es un poquito más largo el proceso. ¿Cómo así que más largo? Pero también es más sencillo. Debo de ir calculando cuánto se movió de forma vertical. Esto es muy importante, de forma vertical cada segmento. Por ejemplo, el primer segmento, que es este, miren cuánto se movió. Se movió 20. Entonces yo podría escribir acá la parte de que acá se movió 20. Este segundo segmento, miren, se movió de 20 a 60. Entonces, si usted hace su cálculo, esto sería un total de 40. ¿Cuánto se movió desde 60 hasta 30? Si usted hace su cuenta, 10, 20, 30 se movió. Entonces, escribo la parte de 30. En el intervalo de 6 a 8 no se movió nada, porque miren, estaba en 30 y siguió en 30, ¿verdad? Entonces, no se movió nada. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el otro intervalo? Entonces, en el otro intervalo, lo que sucede es que, por ejemplo, se mueve de 30 hasta 80. O sea, que se movió 50 metros. Visualicemos este otro intervalo de acá. Estaba en 80 y pasó a 0. O sea, que se movió 80 unidades. En el otro intervalo estaba en 0 y se movió hasta menos 20. La distancia no puede ser negativa, o sea, que se movió 20 unidades. De menos 20 se movió hasta menos 50. Entonces 10, 20 y 30. Miren, se volvió a mover 30 unidades. Y por último finalizamos con que en este caso de 50 pasó a 30. Se movió 10, 20. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que
la distancia total recorrida no es otra cosa que la suma de todo esto. Miren, aquí tengo 60, tengo la parte de 90, tengo 140, tendría 220, 240, 270 y 290. Entonces miren, eso sería el desplazamiento, ¿verdad? 290 metros. Perdón, esa sería la distancia total recorrida. El desplazamiento es el menos 30, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros debemos saber del movimiento rectilíneo uniforme y de sus gráficas. Ya en la próxima clase vamos a aprender a la parte del cálculo de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este punto? Que vamos a tener una pequeña actividad. Esta pequeña actividad va a ser basado en esto de acá. Entonces, ¿qué actividad voy a tener? La actividad que voy a tener se las muestro a continuación. Es esto de acá, miren. Solo voy a anular un inciso, que sería este de acá, porque todavía no hemos visto la parte nosotros de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta va a ser nuestra segunda actividad. ¿Qué es lo que van a hacer? Basados en estas dos gráficas que aparece acá, van a determinar los intervalos donde es 0, donde es positiva, donde es negativa, la distancia total recorrida por el móvil y el desplazamiento total recorrido para cada una de las gráficas. Solo les indico lo siguiente, tengamos cuidado acá. Acá va de 5 en 5, miren. Entonces acá está el 20, o sea, el 20 está acá en medio, pero esto es lo que lo simboliza. El 30 no está acá, acá es el 25, acá está el 30, ¿verdad? Y en este otro va de 10 en 10, entonces para que ustedes lo puedan ir visualizando, por favor. Los segundos entonces aquí van de 1 en 1 y aquí irían de 5 en 5, ¿verdad? Entonces para que ustedes lo tengan también. Esta sería la segunda actividad, entonces ustedes me adjuntan en la tarea que yo voy a habilitar el día de hoy la parte de la construcción de su gráfica y la interpretación de estas. Entonces damos nosotros las respuestas, ¿verdad? Entonces les pido de favor que hagamos el mejor trabajo que podamos y en este caso pues nosotros comprendamos perfectamente esto. Vamos a tener una pequeña retroalimentación en la próxima clase, pero esto es esencial que ustedes lo sepan y lo empiecen a trabajar. Cualquier duda pueden escribirme. El motivo de la clase asincrónica es que ya de la vía deportiva vamos a salir un poco tarde, tipo 12:30, 1 de la tarde, dependiendo qué tan rápido lleguen los demás compañeros. Y en este caso, pues se me dificulta el traslado ya que voy en motocicleta, entonces no es como que pueda venir hablándoles. Entonces, cuando yo ya esté acá, pues podemos tener un fragmento de la clase de forma sincrónica. Pero si ocurriera, por ejemplo, algún inconveniente que no puedo directamente conectarme, pues ustedes tienen este material y ya tendrían las actividades. Las actividades se las voy a subir a la plataforma de Teams, o sea, esto que está acá, ¿verdad? Yo se los voy a subir a Teams y ustedes ya lo pueden trabajar. Entonces, un gusto, jóvenes. Espero que esto nos sirva bastante y esta forma de enseñanza pues nos pueda apoyar también a nosotros. Cualquier duda, quedo a la orden, ¿verdad? Me pueden escribir y podemos resolver cualquier duda que ustedes puedan tener ahí. Entonces tengan muy buen día y nos vemos el día lunes en clases.